En este video veremos la construcción de las secciones cónicas. Veremos cómo las secciones cónicas son como lugar geométrico expresiones similares. Tienen muchas características comunes, variando ciertas propiedades. Veamos cómo se define la elipse. Para definir la elipse necesitamos dos puntos en el plano que llamaremos F1 y F2. Definiremos convenientemente el centro de la elipse como C, que se encontrará en el punto medio entre F1 y F2. Diremos que el centro lo ubicaremos convenientemente en el centro de coordenadas 0, 0. Entonces F1 estará a una distancia C del centro, así como F2, que las coordenadas de F1 serán menos C, 0, y de F2 será C, 0. Nosotros definimos la elipse como el conjunto de puntos del plano tales que la distancia de este punto al primer punto que definimos como F1, que es el foco 1, más la distancia del punto al segundo punto F2 es una constante mayor a 0, que definiremos como 2a. Luego podemos observar que la distancia entre los focos es 2c. Esto se puede deducir por el hecho que ubicamos convenientemente el centro a la misma distancia entre los focos, y como el foco 1 está a una coordenada menos c y el foco 2 a coordenada c, entonces la distancia entre esos puntos es 2c. Entonces podemos decir por la desigualdad triangular que si tenemos un punto y la suma de sus distancias a otros dos puntos es 2a, y la suma entre estos dos puntos es 2c, entonces podemos decir que 2c es menor que 2a. Entonces, dividiendo ambos términos de la desigualdad por 2, obtendríamos que c es menor que a. Esta es una característica de la elipse que viene de su propia definición. Es decir, que si nosotros tenemos estos dos puntos, F1, F2, el centro, es decir, que si ubicamos un punto, el cual llamaremos vértice, tiene que ser necesariamente por afuera de entre el centro y los puntos. Es porque el número a es mayor que c. Es decir, que si venimos este como b, está en una coordenada a, 0, y como a es mayor que c, entonces se encontrará por afuera, digamos. Es decir, que el foco, imaginemos ya la elipse, es decir, que los focos están por adentro de la elipse, por adentro. Es decir, que este B está más por afuera del centro que el foco. Eso significa. Sigamos construyendo. Ahora lo que haremos es cómo construir la elipse. Si yo tengo estos puntos, tengo el centro, tengo uno de los focos, tengo otro de los focos, tengo uno de los vértices, tengo otro de los vértices. Recordemos que el vértice se encuentra a una coordenada a una distancia a del centro, ambos vértices. La elipse es una figura simétrica.
Luego recordemos la definición y tracemos una circunferencia de radio igual a 2a. Es decir, que el radio de nuestra circunferencia medirá todo esto. Es decir, esto es A y todo esto medirá el radio de nuestra circunferencia. Y vamos a centrar la circunferencia en uno de los focos. Entonces hacemos esto, hacemos este radio igual a 2a. Y trazamos esta circunferencia. Como sabemos, la distancia de un punto de la elipse a estos dos focos es igual a este radio. Es decir, que si yo ubico en algún punto de este radio vector y trazo desde algún punto otro vectorcito, digamos, hacia el otro foco, en alguno de estos puntos se cumplirá que la suma de este vector más este será igual al total, al radio total, que es 2a. ¿Cómo puedo saber eso? Es decir, yo formo un segmento, llamemos a esto x, este punto x, y quiero encontrar un punto tal que la distancia de f2, digamos, no, esto es f1, no, x debe ser igual, este será un punto que pertenece a la elipse, que aún no estoy sabiendo dónde está, a la distancia de f1, ese punto, más la distancia de ese punto a f2. Yo quiero hacer esta descomposición de tal forma que esto sea igual a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Para que esto se cumpla, lo que hacemos es trazar la mediatriz de este segmento f2x. Primero ubicamos el punto medio y la perpendicular, y todos estos puntos cumplen que la distancia es igual, cualquiera de estos puntos, en particular este, que es donde corta la mediatriz a ese radio vector. Entonces ahí hemos encontrado ese punto que estamos buscando al intersectar la mediatriz con el radio vector. Entonces ahí hemos encontrado el punto P que estamos buscando, de tal suerte que esto es igual a esto. Claro, porque estamos en un caso así. Esto tenemos un ángulo recto. Y este punto pertenece a la mediatriz entre estos dos puntos, es decir, que esto es igual a esto. Tenemos un triángulo isósceles. De ese modo hemos encontrado una forma de construir la elipse, de encontrar uno de esos puntos, lo cual podemos ver en esta construcción, donde tenemos ambos focos. En uno de los focos trazamos un radio que mide 2a, luego trazamos desde el punto de intersección de ese radio hasta el otro foco, trazamos la mediatriz, esta mediatriz es la roja, y encontramos ese punto que pertenece a la elipse, de tal forma que si movemos este punto
encontramos todos los puntos, encontramos de la elipse. Y así también, en particular, esta mediatriz es tangente a la elipse. Podemos, por ejemplo, marcarlo de esta manera. Marcarlo. Y obtenemos todas los haces de la familia de tangentes a esta elipse. Siempre que este círculo esté por adentro, tendremos una elipse. Si el círculo sale por afuera, tendremos otro caso, que es la hipérbola. Pero eso es algo que veremos en el siguiente video. En este caso, lo que se cumple es que la suma de las distancias de este punto a este punto más este punto a este punto es igual a 2a, es decir, es igual a HI. Es decir, HI es igual a HJ más JG, porque esto es un triángulo simétrico, es decir, JG siempre será igual a JI en el caso de nuestro esquema. Entonces podemos construir esto, la elipse.